Entonces vamos allá. Bueno, yo creo que todos nosotros a estas alturas, pues como que sabemos ya, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo en la tierra como iglesia, a Jesucristo me quiero referir, lo que estamos haciendo, o por lo menos debiéramos de saber, el propósito que tenemos y lo que estamos haciendo en esta tierra. Algunos dicen, bueno, yo es que como una persona individual, pues no lo sé. Pero en general, si has escudriñado un poco las Escrituras, sabes que Dios nos envió a hacer algo, ¿verdad? Y bien sea que seas un ministro que andas por todas las naciones de la tierra, o bien sea que seas una ama de casa o que estás trabajando en algún lugar, en algún local, no importa. Tú y yo tenemos como iglesia de Jesucristo algo que hacer. Y yo quiero leerte lo que tenemos que hacer como en un general, porque si tú no entiendes el general, te va a ser más difícil identificar cuál es tu parte dentro de todo eso. ¿O qué es exactamente lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué he nacido? ¿Qué tengo que hacer yo para Dios en esta tierra dentro del diseño establecido? Entonces, déjame leerte en Mateo, porque hay dos pasajes que me gustan. Uno es Marcos y otro es Mateo. Marcos 16 y Mateo 28, que estos dos pasajes explican lo que los hijos de Dios tenemos que hacer. Y yo creo que, no voy a decir se complementan, pero engloban, es la palabra, engloban el todo, el total, lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Así que déjame leerte Mateo 28, los versículos 19 y 20, que dicen así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, qué seguridad nos da esto, ¿verdad? No sé en qué tribulación estás metido, no sé en qué pozo estás metido, o ni siquiera sé si ahora mismo estás en esos pastos deleitándote con el Señor. Sea donde sea que tú estés, Dios, el Todopoderoso, está contigo. Y eso es una gran seguridad para nosotros. Y en Marcos 16 se añade o se nos añade: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Paréntesis rápido aquí. No es lo mismo que tú bebas cosa mortífera sin saber que estás bebiendo cosa mortífera a tentar a Dios, como algunas personas me dicen. No, es que la Biblia dice que a mí nada me puede tocar y si bebiere cosa mortífera y todas estas cosas que decimos. Cuidado, ojo aquí, porque no es lo mismo administrar a tu cuerpo una sustancia que tú ya sabes que es nociva, tentando a Dios, que no sabiendo lo que te están poniendo, Dios te vaya a proteger. ¿De acuerdo? Quería hacer ese paréntesis. Entonces, ahora bien, leyendo estos textos, ¿qué es lo que tú de estos textos entiendes para tu vida? ¿Cómo tú aplicarías estos textos a tu vida? Porque yo te estoy diciendo que esta es la gran comisión, esa tarea que Dios te ha dado a ti para hacer. Entonces, tú tienes de aquí que aplicar a tu vida el hacer algo. ¿Pero qué es lo que entiendes de aquí? Porque fíjate, suena como que muy grande, ¿verdad? Ir por todas las naciones, pastora. ¿Yo cómo voy a ir por todas las naciones a predicar y a hacer discípulos? Y dice ahí también bautizar. Y uno a veces no encuentra en los textos cómo aplicarlos a su vida, o no encuentra porque cree que de manera literal a lo que está establecido es que nosotros tenemos que funcionar. Y no es eso. De todo texto, de toda historia bíblica, de todo mandato, tenemos que sacar el principio de Dios o la esencia, porque esa esencia es la que va a direccionar tu vida hacia donde tú tienes que caminar. Lo que de esto sacamos es que tenemos que hacer algo, que como iglesia de Jesucristo ahí se nos da una orden de hacer algo, porque el evangelio no es vivir una vida en pasividad, no es recibir y recibir, no, el evangelio es acción. Lo que sucede es que muchas veces tenemos las buenas intenciones, pero ni siquiera sabemos cómo accionarnos, para dónde accionarnos. ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿O cuál es mi parte en este asunto?
En esta semana yo estaba hablando con un matrimonio y estábamos compartiendo cosas de la iglesia y de verdad que yo le decía al hombre, tremendo cómo te usa el Señor, las revelaciones que te da, porque él me contaba cosas que había recibido. Estamos en esta semana de oración unida, ¿verdad? Entonces me decía cosas que había recibido de otros hermanos y yo le decía, impresionante, porque yo me sé la vida de esos hermanos. Él no los conoce, pero Dios le revelaba detalles y estábamos hablando en estas y llegamos a un tema donde él me decía, bueno, y Dios me ha puesto un santero en mi trabajo, me ha puesto un santero y tengo también un amigo que él ha llevado a Cristo. Y hablando de esto, yo vi cómo él no entendía ciertos conceptos, porque me estaba hablando del santero como si lo tuviera que discipular y del amigo al que le estaba hablando como predicar el evangelio. Entonces yo le dije, no, ojo aquí, yo creo que hay una diferencia. La Biblia marca una diferencia. Una cosa es ir y predicar y otra cosa es hacer discípulos. Y yo le dije, no tienes que discipular al santero, porque el santero ni siquiera es de Cristo. A quien tú tienes que discipular es al amigo que has llevado a los pies de Jesús. Al santero, ¿qué tienes que hacer? ¿Hablarle? Vete y predica las buenas nuevas. Háblale. Toda persona que esté a tu alrededor que no tiene la salvación, tú eres el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para ir y predicarle del evangelio, hablarle de las buenas nuevas, hablarle. Es que yo no sé nada de la palabra, pastora. ¿Qué hizo Dios en ti? El gadareno era una persona que su única predicación era cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y con eso te va a servir, porque tal vez tú le dices al hermano o le dices al amigo, a la amiga, a tu jefa, pues mira, yo solo sé que yo no podía dormir y yo llegué a un lugar donde me hablaron de un Señor Jesucristo y me dio la libertad y ahora duermo. Y no sabes si esa palabra está tocando a tu jefa o a tu amiga o a tu vecina porque ella pasa las noches sin dormir. Entonces lo único que ella necesita oír es que tú fuiste libre del tormento que ella vive. Esto es lo que hacemos en predicar el evangelio. Otra cosa diferente es cuando tú ya llevas a la vida al Señor, como este hombre me contaba. Ya tiene esa vida que él mismo ha llevado al Señor, está congregándose, está caminando en Cristo. A ese no le va a tocar hablar de las cosas, las maravillas que Dios hace, que también, pero va a tener que ir un paso más allá. Lo va a tener que discipular. Lo va a tener que enseñar y a veces, como os digo, no entendemos como que bien esos conceptos. Andamos un poco como que perdidos. Yo estaba hablando con él y Dios me recordaba visiones y cosas que me ha hablado acerca de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial y veía una gran red como dorada, pero una red que cubría el mundo. Y Dios me hacía entender para que le explicara a él, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos pescadores de hombres. Y esa red es todos los hermanos unos con otros unidos en el amor de Cristo, en esa salvación que Dios nos dio, trayendo el cielo a la tierra, una red a nivel mundial que va a hacer que a nivel mundial el evangelio se extienda y seamos pescadores de hombres. Ese no es un trabajo que solamente le va a tocar al líder de evangelismo, al líder de evangelismo y al equipo que tenemos aquí que va por las calles a evangelizar y le dejamos la carga a él. No, la gran comisión no era para un pastor, no era para un líder de evangelismo, era para la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo somos tú y yo. Entonces somos nosotros los que con esa red vamos a atrapar las vidas, esos peces que están ahí esperando ser capturados. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro y a Andrés, les dijo que ellos, si los seguían, serían pescadores de hombres. Esa encomienda no era solo para ellos. Esa encomienda era para todo aquel que en un momento de su vida dijera, yo voy en pos de ti, Señor, yo te voy a seguir. Entonces Dios dice, ok, yo te voy a hacer pescador de hombres. Porque te voy a dar una comisión. Y dentro de la misión que tú tienes en esta tierra, o parte de ella, será vete y predica de mi palabra, predica de las cosas que he hecho contigo, predica. Esa es una parte importante. Ahora bien, hay un detalle aquí que se nos cuenta en Lucas
lo explica tal vez mejor en Lucas, cuando ese momento en el que Jesús se encuentra con Pedro y le dice, no temas, que de ahora en adelante le dice que iba a ser Pedro, pescador de hombres. Hay un detalle importante porque esta palabra le es desatada a Pedro después de una pesca milagrosa. Es como que Dios le preparó el escenario. Porque recordamos que Pedro había estado con los suyos, con los pescadores, pescando toda la noche, había llegado a la orilla. Pedro estaba muy frustrado, muy cansado, seguramente desgastado de lo que produce un trabajo que no ha dado frutos. Y ahí se encuentra con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios le marca un camino y le dice, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y le da una palabra, le dice, boga mar adentro y echa la red. No solamente le estaba diciendo, vete a pescar, estaba enviando una palabra exacta, una palabra rema, una dirección dada por Dios para que Pedro supiera que se pueden hacer las mismas cosas sin la palabra de Dios y no van a resultar, o con la dirección de Dios y vas a fructificar, multiplicarte, la bendición va a ser al 100 por 1. Entonces Pedro fue en esa palabra, echó la red y los peces no cabían en su barca. Dios le dio una gran lección y es ahí cuando Pedro, viendo esta pesca milagrosa, dice que cae a los pies de Jesús, diciendo, Señor, soy hombre pecador, apártate de mí. Vio un milagro tremendo, ¿verdad? Y es ahí que el Señor le dice, yo te voy a hacer, no temas, vas a ser pescador de hombres. Pero le estaba marcando el de qué manera nosotros vamos a tener pescas milagrosas. Y tal vez tú hoy estás pensando, ¿pesca milagrosa? Si no puedo pescar ni a mi marido, no puedo pescar ni a mi mujer, ni a mis hijos he pescado yo, ni a mi vecino, ni a mi vecina, ¿verdad? Muchas veces tenemos la misma frustración que Pedro en el corazón. Sentimos que nos hemos desgastado, que hemos enviado redes y redes a pescar hombres, a pescar vecinos, jefes, hijos, esposos, esposas, y que nada ha acontecido. Siempre volvemos a la orilla vacíos. Y es que solemos tener un problema, y es que la pesca milagrosa tenía una dirección de Dios dada para Pedro. Y muchas veces nosotros queremos pescar a nuestra manera. Queremos pescar a la manera en que nosotros entendemos que va a funcionar. Las mujeres van a pescar a los hombres con manipulación. Los hombres pueden pescar con intimidación. A los hijos les pescamos con garrotazo y sin dar ejemplo de vida. A los vecinos los queremos pescar hablando y dándoles bibliazos y lecciones bíblicas, capítulo 3, versículo 2. Y luego tu vecino ve que eres una chismosa, que eres un chismoso, que tu casa siempre está ardiendo en fuego, pero en el fuego de la Tercera Guerra Mundial con tu esposo, no en el fuego del Señor. Y luego nos frustramos porque decimos, es que no veo resultados. Mi familia me conoce. ¿Por qué me conoce? Yo te voy a decir que mi familia me conoce por ser una mujer de Dios. Mi familia me conoce por tener integridad. Mi familia me conoce porque cuando hay un problema llaman a Ana. Mi familia me conoce porque el Espíritu de Dios da testimonio de mí por mis acciones. ¿Por qué te conoce tu familia? ¿Te conocen por la pacificadora o te conocen por la chismosa y la enredadora? O el enredador. Estoy hablando a las mujeres porque como soy mujer me identifico. Pero te conocen, ¿por qué te conocen? Porque la pesca milagrosa de todo lo que esperas, de tus hijos, tus amigos, tus familiares, de todo lo que esperas, va a venir detrás de hacer las cosas a la manera de Dios. Y la primera orden que Dios te dio es, ámalos. Ámalos. Porque muchas veces queremos que el otro sea perfecto cuando no entendemos que nosotros ya somos imperfectos. Ámalos por encima de sus debilidades. Ámalos por encima de sus pecados. Tú solamente limítate a amarlos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y la Gran Comisión trata de eso, de pescar a la manera del Señor. El Espíritu Santo se quiere vestir de ti, quiere usar tu cuerpo, ¿recuerdas? Él quiere usar tu cuerpo, Él quiere usar tu boca, pero tú te imaginas el Espíritu Santo hablando en mi boca cosas que Jesús no hablaría. No, ¿verdad? Él no se va a poder vestir de mí para echar la red a un vecino, para echar la red a un familiar. No se va a poder vestir de mí.
si yo no hago las cosas a la manera de Jesús. Por eso es que nos entran frustraciones, por eso es que el poder no nos acompaña. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía con Pedro, que estuvo pescando en el mismo mar, en el mismo lugar, con la misma barca y con los mismos compañeros? ¿Qué sucedió? Que la primera vez iba en sus fuerzas y puede acontecer que esa noche no hay pesca. La segunda vez iba en la palabra y en el poder. Y ahí siempre hay pesca. Entonces, cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, el poder de Dios te acompaña, porque el poder acompaña al Espíritu de Dios. No es que acompaña a tus planes, a tus proyectos, a tu manera de hacer las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces queremos hacer las cosas, como te digo, a nuestra manera en este sentido. Vamos a suponer, tú tienes que hablar algo a alguien porque lo tienes que discipular, pero no quieres decirle toda la verdad porque piensas lo voy a herir. No quieres decirle a ese familiar, no voy a ir el domingo a comer a tu casa porque tengo que ir a la iglesia, y dices, ay no, lo voy a herir. Entonces mejor voy a comer a su casa, no importa el día del Señor, ya el Señor, con el Señor estaré otro día. Y no entendemos que en el mundo espiritual tú has hecho las cosas fuera del poder de Dios. El poder de Dios no te ha acompañado. Y tú vas en ese domingo a predicarle a tu familiar y a predicarle con la excusa de, bueno, no he ido a la iglesia, pero me voy a sentar a hablar de Cristo. No va a funcionar. Dios ya tiene sus leyes establecidas. Otra cosa que nos sucede es que hacemos tanta empatía con las personas. Hay vidas que de verdad sufren tanto y hacemos empatía con ellas y nos ligamos en amistad y en todo, que cuando te cuentan las cosas, aunque están mal, tú no te atreves a decirle, mira, por ahí no es, porque dices, pobrecita, pobrecito, con todo lo que ha sufrido, no le voy a desilusionar. Esto sucede mucho con las parejas. Cuando una persona comienza a entablar una relación con alguien que no es de su yugo, que no es del reino de los cielos, y tú tal vez sabes que esa persona está sufriendo y la hermanita te cuenta toda ilusionada, conocí al hombre de mi vida, y tú dices, ay no la voy a desilusionar ahora, otra desilusión más. Pero es que si quieres pescar esa vida para Cristo, que se establezca y llegue a la salvación y llegue a cumplir su destino en Dios, tú no tienes que estar pensando si se va a desilusionar o no. Tú tienes que pensar en qué te dijo Dios que tienes que hacer. Eso es discipular. Discipular es enseñar a alguien a ser como su maestro, y nuestro maestro es Jesús. Y Jesús ya dejó los escritos de por dónde teníamos que caminar. No es solo orar, ay no pastora, es que yo ya estoy orando por el amigo, por la amiga, por el jefe, yo ya estoy orando. Está muy bien que ores, pero orar no lo es todo. Orar tiene que llevar detrás obrar, porque si no, ¿cómo se va a mover el Espíritu de Dios con esa vida si no tiene tu boca para corregirla? Si no tiene tu boca para decirle, por ahí no es por aquí. Tiene que haber un obrar. Y nosotros nos quedamos cómodos en el orar, porque es más fácil orar por alguien que enfrentar el pecado de ese alguien. Pero el reino de los cielos y esa gran comisión que se nos dio, fíjate que en el mandato dice predicar, discipular, bautizar, no entra orar. ¿Te has dado cuenta que la gran comisión no nos dice orar? Orar, nosotros oramos a nuestro Padre que está en los cielos, claro que sí, como Jesús, que se apartaba grandes tiempos para estar con el Padre en intimidad. Pero cuando Jesús bajaba al pueblo, ¿bajaba a qué? A obrar. A obrar. Incluso la comisión dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay un tiempo para orar por los enfermos y hay otro que es el accionarte. Entonces, si tú tienes a alguien al lado que ya es de Cristo y tienes que discipularlo, no puedes solamente orar. No puedes orar y callar cuando está haciendo mal, porque eso no es discipular, eso es hacerte partícipe del pecado y se abren fisuras espirituales. Mira, nuestra líder de intercesión recibió un llamado de Dios por algo que estaba sucediendo en la iglesia y Dios le habló y le dijo, las personas que le presten oído a esa persona que está haciendo mal, las fisuras se están haciendo en sus casas. Y van a recibir el mismo mal, no porque Dios los condena, sino que el infierno engendra el mal en las casas que abrazan el mal. Y lo hacemos por empatía. Te lo digo por experiencia. Una vez compartí de una persona ahí en mi tierra, amiga,
y esta persona se divorció y se casó con otra persona y pasaron una serie de cosas que en la iglesia fue terrible todo lo que aconteció, pero para cuando nos vinimos a dar cuenta, toda la iglesia estaba hecho uno y eso está bien, pero estaba hecho uno con la adúltera. Ella estaba en adulterio, había dejado a su primer esposo y se había casado con el segundo. Y como la empatía y esos lazos fuertes que teníamos de pobrecita, pobrecita lo que sufrió, pobrecita lo que vivió. Entonces la iglesia se hizo uno con ella y apoyó su adulterio. ¿Qué crees que va a suceder? Como palomitas comenzaron los adulterios, porque se engendra el mal en las mesas donde se habla el mal y se abraza el mal. Aún por buenas intenciones que tengas, alíñate mejor a la palabra de Dios. Alíñate a ser la boca de Dios. Y incluso cuando des un consejo a alguien, mira bien si el Espíritu de Dios está vistiendo de ti para hablar lo que estás hablando. A mí el Señor, con mucha gente me ha dicho, stop, frena, porque pasas líneas donde por amistad te confabulas con el pecado. Y eso no puede ser así. Yo amo lo que Dios ama, yo amo al pecador, pero aborrezco lo que Dios aborrece. Y aborrece Dios el pecado. Y muchas veces nosotros como cristianos amamos lo que Dios ama, pero no aborrecemos lo que Dios aborrece. Y nos hacemos uno con ello. Tienes una misión en esta tierra que cumplir. Y en esa misión entra el impartir vida a los que están en tinieblas y también entra en discipular a aquellos que tienes cerca y ya están en la luz. Y discipular es enseñarles a hacer lo que hizo Jesús. Tú tienes la fe en Dios y crees que lo puede salvar y lo puede transformar y me dices, no, pero si yo, pastora, es que estoy orando mucho por esa vida. Sí, pero escúchame algo, si no haces nada más que orar por esa vida, la fe sin obras es muerta. Tu fe sin obras es muerta, por eso te digo que no puedes orar y callar cuando luego ves que esa persona está haciendo mal. Si quieres que Dios se vista de ti, entonces para usar tu boca, sé o habla lo que Jesús hablaría. Hacer discípulos es enseñarles. La Gran Comisión nos dice en Marcos 16, ir por todo el mundo. ¿En qué parte del mundo tú estás? Porque evidentemente no vas a salir tal vez por todo el mundo, no todos tienen esa asignación, pero en la parte del mundo en el que tú estés, la red estará cubierta en ese lugar. En la esfera de influencia que tú tengas, la red estará cubierta en ese lugar. Y Dios espera de ti que tú tomes ese lugar y prediques, como luego dice, y predica el Evangelio a toda criatura. Tú sabes que Dios nos ha dado la orden de a toda criatura. ¿Y cómo es que yo voy a llegar a toda criatura si a muchas de ellas ni siquiera conozco? No importa que tú conozcas o no, ellas te van a conocer por lo que vives. Porque hay predicaciones que se pueden dar hablando y hay predicaciones que solo se dan impartiendo lo que vives. Las redes sociales. Algunas redes sociales de verdad en los hermanos son un desastre. Yo entro y digo, ¿son cristianos o son paganos? Recuerda bien lo que plasmas en tus redes sociales porque es lo que impartes. Y si tú hablas de un Cristo vivo pero después impartes muerte, destrucción, sexo, contiendas, de verdad, a mí me daría vergüenza decir que eres de la primera línea de cielos abiertos, porque diría, qué ejemplo, qué cara están dando. Las redes sociales son una impartición mundial. Tú tienes ahí una plataforma, una oportunidad para impartir vida. Llena tus redes sociales de Cristo. Tu ejemplo habla más alto que tus palabras. Yo me acuerdo una vez, una asistenta social, os he dicho que no siempre yo he vivido en buenos tiempos, ¿verdad? Y en uno de los tiempos así caóticos de mi vida, pero fue en un momento donde estaba prendida en Dios, pues con la viudedad, con todo, me asignaron una asistenta social para que me pudiera ayudar. Y yo recuerdo que comencé a ir donde esa asistenta. Y en una ocasión ella me dijo, Ana, ella tenía la oficina en un lugar donde yo frecuentaba mucho y me dijo, Ana, yo siempre te miro y mujer, con todo lo que tú tienes sobre ti, siempre tienes una sonrisa, siempre tienes una buena palabra y yo vi la puerta abierta para predicarle. ¿Sabéis qué pasó? Que Cristo predicó primero con mis acciones y después vinieron mis palabras.
Yo hablé a esa persona de Cristo porque ella vio en mí a Cristo. Ella no sabía identificarlo, pero me decía, ¿cómo tú puedes ser feliz con todo lo que tienes sobre ti? Entonces le hablé de mi vida, le hablé de cómo había sido mi vida, le hablé de cómo en los momentos más oscuros yo había conocido a mi Salvador. Y en ese momento ella abrió su corazón y me dijo, estoy cuidando de una madre enferma, mi vida es un tormento, solo quiero morir. Yo le prediqué con mi ejemplo sin decir una sola palabra. Mis obras caminaron antes que mis palabras. Y a veces no nos damos cuenta que lo que estamos impartiendo a los demás va antes con nuestras obras que con nuestras palabras. Por eso, cuando llegan nuestras palabras, la gente no nos quiere escuchar. ¿Tú? ¿Qué me vas a venir tú a decir? No nos quiere escuchar porque nuestras obras ya hablaron antes. Dice después, el que creyere, ¿cómo van a creer si lo que impartes no es luz? Mira, para impartir tinieblas ya tenemos todo el mundo. Tú tienes que impartir algo al mundo que sea diferente. Ni tan siquiera hablar de Jesús, imparte. Imparte vida, imparte una sonrisa, imparte ser pacificador en medio de una discusión, imparte y que ellos digan, ¿de dónde saliste tú? Cuando yo trabajaba en la noche, recuerdo, bueno, ahí está Ute que puede testificar de esto, ella era mi compañera de barra y aquí estamos las dos para el Señor, para Cristo. Cuando yo estaba en la noche, las personas como ella veían algo diferente en mí. Porque aunque yo me había enfadado con el Señor y en uno de mis arranques y enfados yo me fui y me puse a trabajar en la noche enfadada con Dios, yo tenía principios y la luz de Dios estaba en mí y yo no podía callar esa luz y a todos los borrachos de la barra me los comía yo hablándoles de Cristo y el Señor te puede salvar, tú no hagas lo que yo hago pero tú haz lo que yo digo y así daba yo todos los sermones todas las madrugadas. Aún enfadada con el Señor, yo impartía algo que los de mi alrededor decían, eres diferente. Imagínate esto lleno del fuego del Espíritu, lo que podemos impartir a las vidas. Recuerda que tus acciones van a caminar más rápido que tus palabras. Y luego dice, y fuere bautizado. Tal vez tú no eres la persona que los va a bautizar. Dices, ¿cómo voy a hacer yo esta encomienda, pastora? ¿Cómo yo voy a bautizar a alguien? No, tú no eres la persona que tienes que bautizar. Pero tal vez tú eres la persona que llevas esa vida a la salvación y le ayudas a continuar con una llamada de teléfono, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Recordar las luchas y las batallas que hay al inicio. Pero una vez que es bautizado, bueno, dice, y será salvo, dice, ¿verdad? Una vez que esa persona tiene la salvación, entras como en otra misión. Y aquí es donde te hacía antes la diferencia, porque en Mateo dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿haciendo qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado. Cuando ya la persona es salva, es como que tú vas a otro nivel. Porque a veces, como os decía antes, queremos discipular al santero. Queremos discipular a la persona que todavía no tiene ni a Cristo como su Señor. Para él, Cristo no es un maestro. ¿Cómo tú le vas a discipular si discipular es enseñar a hacer las cosas como tu Señor, como tu maestro? Entonces, entiende bien los conceptos y entiende bien qué estás haciendo en la tierra. ¿A quién Dios te acercó para predicarle el Evangelio? Y no le vayas a esa persona con la vara y con la Biblia creyendo que tiene que ser ya tu discípulo porque ni va a entender lo que tiene que hacer. Y al que es discípulo, no le vayas con pañito suave porque se te va a extraviar. Entonces, habla, imparte luz a la vida que está en tinieblas y al otro corrígele con amor, enséñale el camino que tiene que seguir porque Dios irá en tus palabras y le vas a hacer más bien dirigiéndole, confrontándole, guiándole a la verdad que por pobrecito, pobrecita, ¿cómo le voy a decir ahora eso? Y mañana pasado se ve en un problemón y dice, ¿por qué tú no me dijiste nada? Mira dónde hoy estoy. Tienes que hacer bien tu labor. Entonces, orar por las personas está bien, pero tienes que pasar a la acción y enseñarles. Escucha esto, todo lo que tú hagas en esta tierra, absolutamente todo, tiene su eco en la eternidad. Todo lo que hagas,
Todo lo que hagas tiene su eco en la eternidad, no las buenas intenciones que tengas. Porque todos tenemos muy buenas intenciones. Todos queremos, por supuesto, que tenemos buenos deseos hacia los demás y queremos que las cosas vayan bien. Pero mira, las intenciones y los deseos no son semillas, por tanto no llevan fruto. No son las intenciones que tengan, son las acciones. ¿Quién no va a querer que a los hijos les vaya bien? ¿Qué padre, qué madre no va a querer que a nuestros hijos les vaya bien? Y tenemos buenas intenciones con ellos cada vez que les decimos algo, pero no es solo la intención. Porque hay padres que dicen, es que yo estoy orando mucho por el hijo y he ayunado y le he contado al pastor, a la pastora la carga, y todo eso está bien porque, mira, compartimos cargas y vamos a orar juntos por la situación. Pero hay cosas que ni los pastores ni Dios van a poder hacer porque Dios te encomendó a ti hacer. Hace nada me escribía una persona en las redes sociales y como el comentario fue público, pues ahí lo podéis leer. Me decía algo así como que su niña de 12 años ya la gobierna y que ella cerraba la puerta de su habitación y que no quería abrir. Y bueno, total, que el gobierno en la casa era la niña de 12 años. Yo decía, ¿cómo esto va a ser así? Mira, es mi hija y no me quieres abrir la puerta. Te quedas sin puerta en la habitación. Yo mando un carpintero y te desmonta hasta el marco de la habitación. Porque la vara de la corrección puede tomar muchas formas. Pero la cuestión es que esa vara de la corrección tiene que ser ejecutada. No es decir, yo estoy orando mucho por mi hija. No es orar, es obrar la fe. Sin obras es muerta. Y que tú creas que Dios lo puede hacer. Si tú no haces tu parte, Él no va a hacer la suya. Entonces, ejerce esa vara de la corrección, esa autoridad que Dios te dio. Pídele la estrategia y quitar la puerta de las habitaciones de los hijos que la trancan con llave es una buena estrategia. Yo hago mi parte y Dios viene y hace la suya. Que después sucede cualquier cosa, yo puedo en autoridad decirle al Señor, lo hice lo mejor que pude, pero lo hice. No solo oré, lo hice. Y aplica esto para tu matrimonio, aplica esto para tus amistades. Hay gente que quiere tener buenos amigos. Pero mira, la Biblia dice, hoy estaba leyendo este pasaje, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Mostrarse amigo es mucho más que tener una buena intención para tu amigo o que orar por tu amigo. Mostrarse amigo es hacer algo. En los matrimonios, no, él sabe que lo amo. Ella sabe que lo amo. Claro, todos tenemos buenas intenciones y buenos deseos para todo el mundo, pero accionarte a hacer algo para que la persona sepa que le amas, sepa que le aprecias, es muy diferente, porque si no, tu fe sin obras es muerta y no va a dar sino que semillas de muerte. Quiero cambiar para el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Quiero cambiar para el Señor. Quiero hacer algo, estoy ayunando, estoy orando. Mira, Jesucristo rompió el poder del pecado en esa cruz, bendita. Pero ahora, abandonar ese pecado es a ti que te toca hacer. No es Él que va a abandonar el pecado por ti. Él rompió su poder. Pero tú tienes que abandonar el pecado, siempre es hacer. En definitiva, todos queremos hacer las cosas bien, pero todos tenemos buenas intenciones, pero las intenciones no son semillas. Y nosotros cosechamos de las acciones que sembramos, no de las intenciones que tenemos. Recuerda esto, repítelo conmigo, yo voy a cosechar de las acciones que tengo en todas las áreas de mi vida, no de las intenciones que tengo. De las acciones. Lo que yo obro es lo que voy a cosechar. Y el Evangelio, como os he dicho, siempre es acción. En esos dos textos que te digo que engloban todo lo que tenemos que hacer, fijaros que dice ir, hacer, bautizar, enseñar, predicar, creer, echar, hablar, tomar, beber, poner. Todo eso, todas esas palabras es lo que habla que tenemos que hacer. Todas ellas llevan una acción. Y otra cosa importante es que la gran comisión que tenemos es acción, pero es acción direccionada hacia otros. Es direccionada a los demás, no a nosotros mismos. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Cuántas veces vivimos el Evangelio de puertas para adentro, mirándome a mí misma, dame, hazme, yo? Está bien que le digas, transfórmame, háblame, cámbiame,
pero cuando direccionas tu vida hacia los demás, te vas a dar cuenta que del cielo viene hacia ti. Porque es una ley y Él te pidió hacerlo hacia los demás. Solo tienes una vida. Y además tenemos una vida que es como un suspiro de vida. Como un suspiro viene y se va. Y después una eternidad donde vamos a cosechar todo lo que hemos hecho en ese suspiro de vida. No me digas que no es importante tomar cada día de tu vida conciencia de sembrar en los demás, conciencia de hacer lo que tengo que hacer. Y algunos de nosotros ya como que nos hemos incluso cansado de verdad de escuchar el Cristo vuelve, Cristo viene, la segunda venida de Cristo. Y algunos de verdad están como que cansados, hay cristianos ya cansados de eso y piensan que, bueno, ya vendrá cuando venga y lo tienen como de lejos. Mira, yo siempre he tenido como que otra realidad de esta palabra, de esta segunda venida, de este Cristo vuelve. Por supuesto vuelve y por supuesto hay una segunda venida. Pero dentro de mí siempre había como otra realidad. Y es que yo no sé si estaré en esta tierra cuando Él vuelva o no. Pero lo que sí sé es que Cristo vuelve a por mí pronto. Porque la vida se termina. Porque mi vida tiene fecha de caducidad y aún yo viviera 100 años, eso es pronto al lado de una eternidad. Entonces, cuando Él venga, ¿qué le vas a presentar delante de Él? ¿Qué vas a presentar tú delante de Él cuando Él venga? Porque de cierto te digo, Él viene pronto. Él viene pronto por tu vida. ¿Qué le vas a presentar? Las buenas intenciones que tenías de hacer las cosas bien, pero nunca alcanzaste hacer una sola obediencia para Él. ¿O le vas a presentar los frutos que produjeron en tu estancia en esta tierra, todas las obediencias que tuviste a su ley, a sus órdenes, a sus mandatos? Sabes, en esta tierra Cristo murió por mí y yo he decidido en esta misma tierra vivir para Él. Pero eso es a su manera, siendo pescadora de hombres a su manera, echando la red a su manera. Y la mayor manera es el amor que tanto nos falta muchas veces como congregación. Voy a pedir los músicos si me pueden ayudar. El amor que nos falta hacia los hermanos, el amor que nos falta hacia las personas incluso que evangelizamos. Mírate en muchas situaciones, evangelizas con amor o evangelizas con la vara de la corrección. Evangelizas con amor o estás evangelizando ya como si fuera un discípulo que todo lo tiene que entender. Si ni siquiera tú entendías todo, yo llevo muchos años en el Señor y todavía no entiendo muchas cosas y todavía me tiene que corregir en otras muchas y todavía me tiene que perdonar en otras miles y todavía caigo 1000 veces y me levanto otras 1000. ¿No es así también contigo? Entonces, vayamos a hacer esta gran comisión con el mayor de las armas que Dios nos dio, el amor. El amor. Y vayamos a llevar la palabra del Evangelio sin adulterar. Vayamos a llevar esa palabra de la manera que Él estableció. Cuando tengas que hablar porque ves al hermano mal, habla, no calles, pero habla con amor. Cuando veas que tienes que impartir la palabra de vida donde hay oscuridad, imparte vida, pero hazlo con amor. Y sobre todas las cosas, que tú seas esa luz que ellos van a ver, porque tus acciones hablarán antes, irán a contarles acerca de Cristo antes que tus palabras. Entonces vive una vida en rectitud para que cuando tus palabras lleguen, tus acciones ya hayan convencido sus corazones y hayan dicho, esta tiene algo diferente, este tiene algo diferente. Eso hará que tengas audiencia delante de ellos. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, mira Señor, tal vez llevo 20 años de vida, he bogado tantas veces mar adentro, he hablado tantas veces tu palabra, he hablado tantas veces el Evangelio, he contado tantas veces que tú eres mi Salvador, mi Señor, y no tengo fruto, no veo los frutos como debiera? ¿Cuántos están ahí? Puedes decirle al Señor, yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero portar tu presencia de tal manera que cuando imparta, convenza, cuando imparta,
el Espíritu de Dios atrape los corazones. Cuando imparta, libere, restaure. Cuando imparta la vida que Jesús me dio. Hoy le decía a una persona, no es lo mismo estar lleno que estar rebosando. Y muchas veces en mi vida yo sé cuando estoy llena del Espíritu Santo, porque tengo una vida en Dios, pero tengo también la honestidad de decirte que no siempre estoy rebosando. Y eso se nota. Y eso se nota. Porque cuando estoy rebosando no tengo nada que decir que te va a caer. Cuando estoy llena puedo sacar de lo que hay. Dentro de mí hay Dios, siempre hay Dios, evidentemente, como en ti. Pero quiero una vida rebosando. Quiero una vida rebosando. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos se levantan a decirle, Señor, yo también quiero eso? ¿Sabes por qué antes el Espíritu de Dios pasó por aquí a liberarte, a sanarte, a restaurarte? ¿Sabes para qué? Él no lo hace para que ahora vivas mejor y puedas salir y vivir tu vida mejor. Él lo hace para que le sirvas. Él te libera para que le sirvas. Él te sana para que le sirvas. Él restaura tu diseño original para que le sirvas. Porque Él te creó en esta tierra para que le sirvas. Entonces comienza hoy a tomar esa decisión de decir, yo voy a hacer lo que Jesús ha dicho que tengo que hacer. Voy a ir y voy a predicar con mi ejemplo. Voy a discipular a las vidas con mi palabra, corrigiendo, amando, dirigiendo. Voy a llevarlos hacia ese punto donde ellos darán testimonio de su fe y se bautizarán. Y luego ahí seguiré para multiplicar discípulos hasta que seamos una gran red que abarca toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Yo seré parte de esa red y en mí no habrá agujero. Yo estaré bien fortalecido. Padre, yo te pido por todos ellos, Señor, que se levantaron diciendo, heme aquí. Pon tu fuego en sus bocas, Señor, y tu anhelo en sus corazones. Te pido, Señor, sus pies puedan caminar en esta tierra, Señor, conquistando todo aquello que pisaren. Te ruego, Padre, sean fuego consumidor y tu presencia los acompañe para convencer de pecado, de justicia y de juicio tu Santo Espíritu a través de sus vidas. Que sus acciones hablen más fuerte, más alto y atraigan las vidas a Cristo para que cuando sus palabras lleguen estén como tierra fértil, preparados para ser sembrados para bendición. Bendigo estas vidas de mis hermanos y declaro sobre ellos tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús.